Me encanta esta película, soy fan de Brad Pitt, prácticamente todas las películas que he visto de él me han gustado mucho. Además, Jonah Hill también actúa muy bien. Lo que más me atrajo de esta historia fue todo el tema de ir contra la corriente, de arriesgarlo todo para demostrar la confianza que tenían en su plan. Desde hace años, por las mañanas suelo hacer una oración para ofrecerle mi día a Dios y en ella incluyo esta frase: te ofrezco todo lo que me haga sentirme vivo durante el día de hoy. Esta película representa exactamente a lo que me refiero con esas palabras. Refleja la montaña rusa de emociones por las que puede pasar alguien en busca de trascender. Felicidad, ideales, principios, miedos, anhelos, frustraciones, sueños, derrotas, victorias. Todo eso hay que vivirlo intensamente y agradecerlo, tanto lo que consideramos como bueno como lo que consideramos malo. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa es la siguiente: Billy Beane es el gerente de un equipo profesional de béisbol que no ha tenido una buena temporada en mucho tiempo y tampoco cuenta con presupuesto suficiente para armar un equipo competitivo para la siguiente temporada. Buscando una alternativa, contrata a Peter Brand, un recién graduado experto en finanzas. Este joven propone cambiar no solo la estrategia de reclutamiento del equipo, sino todo el sistema que ha regido en este deporte durante décadas. Juntos se enfrentarán el escepticismo de sus compañeros, de los medios de comunicación y de la afición, teniendo que decidir si defienden su propuesta, aunque esto implique la humillación pública, o si renuncian para intentar salvar un poco su reputación. Vamos con mis 3 momentos de la película. Momento número 1. Momento 1, otra perspectiva. La temporada terminó y los resultados del equipo de Oakland volvieron a ser decepcionantes. Además, sus mejores jugadores se marchan a otros equipos más prometedores y no tienen suficiente dinero para fichar nuevos talentos que puedan reemplazar a los que se van. En la primera reunión con los reclutadores de Billy, que son alrededor de 10, todos se concentran en proponer jugadores que puedan destacar en el equipo. Sin embargo, Billy muestra un completo descontento con este enfoque. Para él no tiene sentido buscar jugadores que puedan sustituir, entre comillas, a los que se van porque simplemente están fuera del presupuesto disponible. Billy está convencido de que algo debe cambiar en la forma en que trabajan, pero no sabe qué ni cómo hacerlo. Mientras tanto, sus reclutadores continúan con las mismas propuestas de siempre. En un encuentro providencial durante una reunión con ejecutivos de otro equipo, Billy conoce a un joven llamado Peter y nota que su forma de tomar decisiones no es tan convencional. Sin dudarlo, después de la reunión, Billy se acerca a Peter y le ofrece trabajar juntos. Peter no sabe nada sobre béisbol, pero es experto en matemáticas y finanzas, por lo que basa su sistema de reclutamiento en reforzar las estadísticas que indican el camino para que el equipo alcance mayores éxitos en la temporada. A partir de una fórmula matemática aplicada a su labor de reclutamiento, Peter convence a Billy de buscar jugadores con características muy específicas, aunque no sobresalgan en otros aspectos de sus posiciones. Con mi nulo conocimiento de béisbol, lo que entendí de esto fue que Peter propuso contratar jugadores que son los mejores en ciertos talentos poco valorados, aunque sean deficientes en otras áreas, siempre y cuando esos talentos particulares puedan beneficiar al equipo en situaciones específicas según las estadísticas. Billy quedó fascinado con este nuevo sistema, pero su equipo de trabajo no. Ellos pertenecen a la vieja escuela y apuestan por el sistema tradicional. Valoran el talento completo, el renombre, la intuición más que la matemática. Esto causó grandes fricciones entre el gerente y su nuevo asistente con el resto del equipo. Mientras observaba cómo un grupo de asesores veteranos entraban a las reuniones todos convencidos de que su experiencia era suficiente para resolver los problemas del equipo, cómo miraban con desconfianza al recién llegado que según ellos imponía ideas sin experiencia ni conocimiento del juego, pensé en numerosos cardenales, obispos, sacerdotes, coordinadores de grupos, sacristanes, secretarias de la notaría y una infinidad de figuras de autoridad en cualquier nivel dentro de la iglesia. Recordé muchas situaciones en las que, ya sea por experiencia propia o por experiencia de otros, había visto esa resistencia al cambio tan marcada, esa rigidez de siempre se ha hecho así, arraigada en tantas personas dentro de la iglesia, el miedo al cambio, la resistencia a encontrar nuevas formas de hacer algo que ya no funciona o que
que podría mejorar. Quiero ser claro aquí, dentro de la iglesia hay aspectos que se refieren más a los dogmas, otros a la doctrina y luego vienen las áreas como la pastoral, la liturgia, las disciplinas, etc. Cuando hablamos de dogmas, que son las verdades fundamentales de la fe católica, suele haber pocos cambios. Y si los hay, suelen ser para oficializar creencias ya establecidas. En temas de doctrina es muy similar. Todo se mantiene tranquilo y estable regularmente en estas áreas. En el paralelismo con el caso de la película, podríamos decir que los dogmas son las reglas del béisbol. Están ahí y nadie se queja de ellas, nadie quiere cambiarlas. Billy y Peter no se enfocan en ellas. Se centran en el sistema de reclutamiento utilizado por los equipos. Del mismo modo, en el contexto de la iglesia, no quiero centrarme en los dogmas, ni en la doctrina, ni en la liturgia, sino en el reclutamiento de personas, es decir, en el ámbito pastoral. El mundo avanza, cambia la forma en que hacemos las cosas, entendemos la realidad, vivimos y pensamos. La iglesia debe encontrar la mejor manera de acompañar a las personas, adaptando su labor pastoral para llegar a quienes lo necesitan, que a mi entender son todas las personas. Así como Billy y Peter buscaban un cambio significativo en los métodos, en la década de los 60, un papa muy visionario convocó al Concilio Vaticano II. Este concilio implicó grandes cambios pastorales para la iglesia. Sin embargo, todavía hoy hay muchas personas que se quejan de esos cambios. Pero en un ejemplo sencillo de no ser por esos cambios, es probable que la mayoría de esas voces no tendrían la oportunidad de ser escuchadas en estos temas. Y seguramente yo no tendría la oportunidad de compartir mis ideas a través de videos, podcasts o blogs. Fue gracias a ese concilio que los laicos pudimos tomar un papel más activo y prioritario dentro de la iglesia. Hoy en día tenemos otro papa que también muestra una gran sensibilidad para evaluar los cambios pastorales que la iglesia necesita, y de nuevo, un gran sector dentro de la iglesia lo critica, al igual que los colaboradores señalaban a Billy por no seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho. Y esto no solo ocurre en los altos cargos de la jerarquía eclesial. En cada diócesis puede aparecer un obispo que no acepte nuevas ideas. En cada parroquia puede haber un párroco que no quiera cambios en su territorio. En cada grupo parroquial o comunidad puede haber un coordinador que tiene más experiencia que los demás y que sabe cómo deben ser las cosas para que funcionen. No quiero invalidar la experiencia de estas personas. Todo lo que han vivido y aprendido puede aportar. Sin embargo, tener mucha experiencia no siempre es sinónimo de experiencia o expertise. Llevar toda la vida haciendo algo no garantiza que se siga poniendo la atención necesaria. Puede volverse monótono, cómodo, automático. El Papa Francisco dijo hace tiempo: la parroquia no es una estructura caduca, precisamente porque tiene una gran plasticidad. Puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Es capaz de reformarse y adaptarse continuamente. La pastoral, en clave de misión, pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. No tengamos miedo al cambio, no temamos perder el control. Recordemos que querer tener todo bajo control es sinónimo de no querer dejar que Dios participe, porque donde nosotros no podemos, Él se encarga. Momento número 2, encontrar el valor oculto. Peter llega al equipo de Oakland con un perfil bajo. Técnicamente no sabe nada de béisbol, pero esa inexperiencia le permite ver el juego desde una perspectiva novedosa. Ya con Billy, le explica su propuesta resumida en una frase: tu meta no debería ser comprar jugadores, sino comprar victorias. A partir de su ecuación matemática, Peter resume todo en números y estadísticas. Necesitan ganar 99 juegos para llegar a la postemporada. Para lograrlo, deben anotar un mínimo de 814 carreras y permitir un máximo de 645. Con estos números y las estadísticas de todos los jugadores disponibles en el mercado, a través de un código que él mismo escribió, pueden predecir los resultados más probables de cada uno a lo largo de la temporada. Como dice Peter, leyendo las estadísticas a nuestra manera, encontraremos valor oculto en los jugadores. De esta forma se enfocaron en contratar jugadores que destacaban en roles muy específicos y que nadie más valoraba, pero que les permitían alcanzar los números deseados. Por ejemplo, aquel jugador que consigue más bases por bola, el que llega más veces a primera base, o el lanzador que obtiene más outs independientemente de la técnica que utilice. Además, eran jugadores que podían adquirir a un precio muy bajo, precisamente porque nadie los consideraba como una buena opción. El tema que quiero resaltar de este momento de la película es el del valor oculto. Uno de mis mayores defectos es que a lo largo de los años he agudizado mi habilidad para ser muy crítico. Me resulta muy fácil encontrar errores en todo. No me refiero
solo a quejarme de todo, sino que realmente se me facilita identificar el punto donde algo está fallando, la parte de los procesos en la que alguien no está haciendo las cosas de la mejor manera. Y esto suena que podría ser una gran habilidad para ayudar a la gente, pero durante mucho tiempo no fue así. Solamente me enfoqué en señalar y criticar, señalar y criticar. Fue hace unos pocos años que decidí trabajar conscientemente para cambiar mi manera de manejar esa habilidad. No es fácil, mi instinto me lleva a seguir criticando y ya, pero en esta nueva faceta me obligo a hacer un esfuerzo mental cada vez que me descubro criticando a alguien. Me detengo, analizo qué estoy criticando de lo que hace esa persona, me cuestiono por qué le doy importancia a eso, por qué he decidido dedicarle tiempo de mi día a fijarme en algo que está haciendo otra persona y que no me incumbe. Y al final del proceso me obligo a encontrar algo que me cause admiración en lo que esa persona está haciendo. Ese valor que estaba oculto a mis ojos. Este ejercicio me ha ayudado a trabajar contra mi soberbia, ese impulso que me hace sentirme mejor que los demás. Me permite asombrarme por las cosas que la gente hace y aprendo de sus formas de trabajar. Por ejemplo, tengo un amigo que hasta hace poco coordinaba el coro de una comunidad donde la mayoría de la gente tiene mucho dinero. Son personas acostumbradas a tener el control de sus empresas y trasladan eso a la comunidad. Todos quieren mandar, destacar y tener la razón. Hace algunas semanas alguien se quejó por una cuestión del sonido y fueron con el coordinador general de la comunidad. Al día siguiente removieron a mi amigo de la coordinación del coro. Cuando me contó esto, mi primer impulso fue regañarlo y decirle que no debería permitir eso, que no debería dejar que lo trataran así, que estaba permitiendo que esas personas mantuvieran un comportamiento soberbio y egoísta y que no valoraban todo lo que él hacía por ellos. Pero opté por no hacerle caso a mi instinto. Lo escuché, le dije el clásico "qué cabrón" y me quedé callado. Para mí, su reacción podría parecer poco acertada o prudente. Sin embargo, al observarlo, me encantó ver la humildad y la paciencia que mostraba. Tiene una empatía indescriptible, se pone en los zapatos de esas personas, comprende que provienen de un contexto donde están acostumbrados a mandar y que no van a cambiar de la noche a la mañana. Sabe que el trabajo constante a largo plazo funciona mejor y que su testimonio de obediencia, servicio y humildad suma mucho más para lograr algún cambio que si intentara corregirlos y regañarlos. Buscar el valor oculto no significa que sea algo que nadie aprecie en esas personas, sino que buscamos un valor que está oculto para nosotros, para nuestra forma de pensar, que a primera vista no seamos capaces de apreciar. Si soy muy acelerado, encontrar el valor oculto en las personas que son más lentas. Si soy más disperso, encontrar el valor en las personas más analíticas. Entender que nuestra forma de ser no es la única que funciona en el mundo, que de todas las personas que se cruzan en nuestro camino podemos aprender algo, incluso de aquellas que, como dice Santa Teresita, tienen el don de desagradarnos en todo. Y estoy seguro de que para encontrar en las personas ese valor que se oculta a nuestra vista, debemos aprender a mirar con el corazón, a enfocarnos más en el por qué o el para qué que en el cómo. El cómo puede desagradarnos, pero entender el por qué lo hace o el para qué lo hace seguramente nos mostrará una razón muy valiosa que explique el cómo y nos permita obtener un gran aprendizaje de la situación en la que estemos. Y momento número 3, ir contra la corriente. Billy está en un punto de quiebre. No solo se juega la temporada, prácticamente su carrera está en riesgo. El entrenador de su equipo no confía tanto en él y no respeta sus decisiones. El jefe del equipo de reclutamiento fue despedido y los que quedaron tampoco confían en los planes del gerente. Fuera del estadio, los aficionados del equipo, seguidores de otros equipos y comentaristas deportivos también están bastante escépticos respecto al plan que Billy y Peter están llevando a cabo. Después de todo, ya se han jugado varios partidos y los buenos resultados no aparecen. El conflicto entre Billy y Art, el entrenador del equipo, es el más problemático. Billy confía plenamente en los consejos de Peter, pero no logra comunicárselos efectivamente al entrenador, quien hace lo que quiere con la alineación en cada partido. Billy le pide que coloque a cierto jugador en una posición específica basándose en las estadísticas de Peter, pero como al entrenador no le parece una buena idea, elige a quien él considera más adecuado para esa posición. Este conflicto hace que la estrategia de Billy parezca la culpable de los malos resultados y lo único que le queda por hacer es, por así decirlo, quemar las naves. Billy decide prescindir de los jugadores en los que más
confía el entrenador, obligándolo así a alinear a aquellos que mejor se ajustan a la estrategia de Peter. En este momento de la película me fascina cómo la estrategia de Billy y Peter no solo conllevaba grandes riesgos desde la perspectiva ortodoxa de los conocedores del béisbol, sino que desafiaba la lógica de todos. Tenían que lidiar con la presión no solo de su propio equipo de trabajo y sus seguidores, sino también de personas externas como los periodistas. En cierto punto vemos a Billy tomar la decisión de despedir a uno de sus mejores jugadores para favorecer la estrategia. Peter se llena de miedo pensando que es una decisión demasiado arriesgada. Entonces Billy le pregunta si está completamente seguro de su estrategia. Peter responde que sí y Billy le demuestra que está dispuesto a llevar esta apuesta hasta el final. Es todo o nada. En la vida de fe podemos experimentar algo similar. Muchos comienzan este camino con un retiro, un campamento o misiones, luego se integran a la comunidad parroquial y ahí permanecen durante años disfrutando y haciendo buenas obras. La mayoría eventualmente se aleja de las cosas de Dios. Todo comienza a perder sentido, ya no hay tiempo para ello o surgen ideas que contradicen lo que propone la iglesia. Pero para algunos llega un punto de quiebre en su vida de fe. Un momento en el que comprenden que las cosas no pueden seguir igual, que siguiendo el mismo camino su sistema de creencias colapsará tarde o temprano y no alcanzarán lo que han estado buscando: paz, plenitud. Quien llega a ese punto se da cuenta de que debe hacer cambios drásticos en su forma de vivir y entender la fe. Deben tomarlo en serio y comprometerse por completo o dejarlo completamente para que no se convierta en una carga en sus vidas. Si decides tomarlo más en serio, estarás nadando contra la corriente. La oposición probablemente vendrá de diferentes partes de tu vida, no solo de los alejados de la iglesia, sino también de tu familia, amigos e incluso de tu propia comunidad. En todas partes habrá quienes se sientan incómodos con tu renovado compromiso espiritual. Tus nuevas exigencias para ser coherente con tu fe pueden entrar en conflicto con aquellos que viven su espiritualidad de manera más relajada. En momentos decisivos tendrás que tomar decisiones muy difíciles. Así como Billy tuvo que despedir a algunos jugadores y enfrentar una mayor tensión con el entrenador, tú quizás debas decir adiós a ciertos hábitos o amistades que obstaculizan tu nueva estrategia. Pero no todo será negativo. Con el tiempo comenzarás a ver resultados positivos. Habrá quienes no acepten tu cambio a pesar de ver que te ha beneficiado, pero llegarán muchos otros que te verán como una inspiración, personas cuyas vidas cambiarán gracias a tu testimonio. Y todo este avanzar contra la corriente fortalecerá tu espíritu de una manera única, porque al fin y al cabo desde el principio Jesús nos está invitando a ir contra la corriente, a dejar de hacer las cosas como siempre se han hecho y encontrar una manera de desafiar el sistema que nos impide alcanzar los resultados que buscamos. A Billy se le exigía llegar a la postemporada y de ser posible ganar el campeonato. Todo el sistema se basaba en tener presupuesto para comprar jugadores competitivos, pero él encontró la manera de cambiar el sistema y aún así lograr los objetivos. Nosotros, en cambio, enfrentamos la presión del mundo para ser económicamente exitosos y tener muchas posesiones, mantener un estatus social o ser grandes proveedores de lo físico. Pero al cambiar nuestra perspectiva del juego y verlo como Dios lo ve, descubrimos que lo que realmente se nos pide es tomar decisiones desde el amor. La mejor manera de desafiar el sistema actual del juego de la vida es tomar nuestras decisiones más importantes basadas en lo que amamos y en a quienes amamos. Y ya como conclusiones, entre las películas sobre deportes que he visto, esta es una de mis favoritas. Tiene tensión, tiene mucho movimiento mental y tiene muy buenas actuaciones. Brad Pitt, Jonah Hill y Philip Seymour Hoffman siempre son muy fáciles de disfrutar. Si te gustan las matemáticas o el béisbol, de seguro pasarás un rato muy agradable con esta historia. Y aunque no te gusten. Y bueno, ya sabes, te invito a que veas la película con tus amigos, compañeros de comunidad o familia y al final compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál ha sido una situación reciente en la que te hayas aferrado a hacer las cosas de manera tradicional, como siempre se ha hecho? ¿O cuál habría sido una situación en la que tú propusiste una nueva forma de hacer algo, pero los demás rechazaron tu propuesta por seguir haciendo las cosas como siempre? ¿Y cómo crees que podrías o podrían lograr intentar un enfoque diferente para ayudar a traer mejores resultados? Luego, ¿recuerdas una ocasión reciente en la que criticaste a alguien por cómo hacía las cosas? Piensa qué valor oculto podrías encontrar en sus acciones si intentaras entender el porqué y el para qué de su comportamiento. Y por último, ¿cuándo fue la última vez que te enfrentaste a un momento decisivo en tu vida espiritual o personal donde tuviste que tomar una decisión difícil para alinearte más con tus valores y creencias? ¿Qué aprendiste de esa
esa experiencia y cómo crees que podrías aplicar esa lección en futuras situaciones. Ya sabes, si tienes problemas para encontrar la respuesta a alguna de estas preguntas, no dudes en escribirme y vemos cómo te puedo ayudar. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten, nos encontramos pronto, que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.